Los orígenes de San Airaldo de Maurien en un vocación que nace en lo sencillo. Hay santos cuya historia comienza con grandes acontecimientos, y hay otros cuya vida inicia como la de cualquier persona, en el silencio de un hogar común, en una tierra humilde, entre trabajos sencillos y una fe que se aprende mirando el ejemplo de los mayores. San Airaldo de Maurien pertenece a este segundo grupo. Su camino no empezó con aplausos ni con fama, sino con algo mucho más profundo, una búsqueda sincera de Dios desde lo cotidiano. En aquellos tiempos, la región de Maurien era un lugar donde la vida se vivía con esfuerzo. Las familias se levantaban temprano, cuidaban sus responsabilidades y aprendían a sostenerse con lo que la tierra y el trabajo ofrecían. Allí, en medio de un ambiente marcado por la sencillez, comenzó a formarse el corazón de Airaldo. No era un hombre de palabras vacías. Desde joven se le reconocía por su seriedad, respeto y deseo de vivir correctamente, sin llamar la atención, pero dejando huella. Lo que más impresionaba de él no era que hiciera cosas extraordinarias, sino que tenía un espíritu distinto, un modo de mirar la vida con calma, con paciencia, con una sensibilidad especial hacia lo espiritual, mientras otros se distraían con lo superficial. Airaldo parecía tener una inquietud interior. Quería entender el sentido profundo de la existencia. Quería saber cómo vivir con verdad, con rectitud y con una paz que no dependiera de las circunstancias. Un corazón atento a Dios desde la juventud. Muchos santos descubren su vocación por medio de una experiencia fuerte, pero en el caso de Airaldo, todo indica que su llamado se fue construyendo. ¿Cómo se construyen las cosas sólidas? Día tras día. Se acostumbró a la oración, no como una obligación fría, sino como un diálogo real. Para él, rezar no era repetir palabras, sino abrir el corazón, agradecer, pedir luz, pedir fuerza y ofrecer lo que vivía. Se dice que desde muy joven mostraba amor por el silencio, no un silencio vacío, sino ese que ayuda a escuchar mejor. Hay personas que necesitan ruido para sentirse vivas, pero Airaldo aprendió algo diferente. Dios también habla en lo simple, en lo discreto, en lo que no se presume. En su interior crecía un deseo claro. No quería vivir solo para sí mismo. No quería que su vida se gastara en lo pasajero. Quería servir, ayudar, acompañar, construir. Esa actitud es el inicio de toda verdadera santidad, cuando el corazón se abre al bien, incluso antes de entenderlo todo. La influencia de su entorno y la fe del pueblo Maurien era una región donde la fe tenía presencia en la vida diaria. Las celebraciones, las oraciones comunitarias y el respeto por las cosas sagradas formaban parte de la cultura. Sin embargo, Airaldo no se conformó con cumplir por costumbre. Él buscaba ir más allá. Quería que su fe fuera real, que transformara su carácter y sus decisiones. Seguramente escuchó historias de personas santas, de pastores que guiaban con amor, de hombres que entregaban su vida por el Evangelio. Pero Airaldo no se quedó solo con la admiración. Empezó a preguntarse, ¿y yo? ¿Qué quiere Dios de mí? Esa pregunta, cuando nace de verdad, puede cambiar una vida entera. Una vocación que se forma en lo cotidiano. En la juventud de Airaldo se ve algo muy importante. La santidad no es un salto mágico, es un camino. Y ese camino se construye con pequeñas decisiones. Elegir lo correcto, ser fiel a la oración, tratar bien a los demás, mantener el corazón limpio, aprender, obedecer, evitar lo que endurece el alma. Mientras crecía, Airaldo fue entendiendo que Dios lo llamaba a una vida de entrega más profunda. No se trataba solo de ser buena persona. Había en él un deseo de consagrarse, de vivir con disciplina espiritual, de ser útil para el pueblo de Dios. Y aquí aparece un detalle hermoso antes de cualquier cargo o responsabilidad. Airaldo aprendió a ser discípulo, aprendió a escuchar, a formarse, a dejarse guiar, porque nadie puede guiar a otros si primero no ha aprendido a caminar con humildad. La semilla de un futuro pastor sin necesidad de grandes escenas. El corazón de Airaldo se fue preparando para lo que vendría. Su vida empezaba a mostrar señales claras. Era un hombre de oración, de carácter firme, de trato respetuoso, con una inteligencia serena y una capacidad especial para aconsejar. Las personas, incluso sin explicarlo, notaban que su presencia daba paz. Y cuando alguien transmite paz,
normalmente es porque la ha buscado primero dentro de sí y porque ha aprendido a confiar en Dios en esta primera parte. Lo que vemos es el nacimiento de una vocación en un joven sencillo, en una región sencilla, con una fe auténtica que no busca brillar sino agradar a Dios. Así comenzó San Airaldo de Morien, con pasos pequeños pero seguros, con una vida interior fuerte y con el deseo de que su existencia tuviera un propósito eterno. Y lo mejor es esto, en su historia nos recuerda que Dios también llama en lo cotidiano, en la vida normal, en los días comunes, y que la santidad empieza cuando uno decide vivir con el corazón limpio, con fe verdadera y con amor constante. San Airaldo y su formación espiritual en disciplina, oración y corazón limpio. Si en la primera parte vimos cómo la vocación de San Airaldo de Morien nació en lo sencillo, ahora toca entrar en un momento clave de su vida, su formación interior, porque una cosa es sentir el llamado de Dios y otra muy distinta es prepararse para responderle con firmeza, con constancia y con un corazón realmente transformado. Airaldo comprendió desde temprano que la fe no se sostiene solo con emoción, la fe se sostiene con raíces, y esas raíces se fortalecen con tres cosas que él tomó muy en serio: oración, disciplina y servicio. Su camino espiritual no fue una moda ni un impulso pasajero, fue una decisión consciente en vivir para Dios con toda el alma, aprender a vivir con orden por dentro. Una de las características más admirables de San Airaldo fue su capacidad de mantener un orden interior. Esto no significa que no tuviera luchas o momentos difíciles, porque todos los tenemos. Significa que, incluso cuando algo le costaba, él buscaba regresar al centro en la presencia de Dios. En su vida diaria, Airaldo cultivó hábitos que hoy parecen simples, pero que en realidad son poderosos en levantarse con propósito, dedicar tiempo a la oración, estudiar lo necesario para crecer espiritualmente y cuidar la forma en que trataba a los demás. Él entendía que no basta con hablar de Dios, hay que reflejarlo con la vida. Y aquí está, una enseñanza enorme: la santidad no es solo hacer cosas buenas, sino ser constante, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando no hay aplausos. La oración como fuerza real. Para Airaldo, la oración no era un adorno, era su alimento, era su descanso, era su manera de mantener el corazón encendido. No se trataba de repetir frases sin sentido, sino de vivir una relación verdadera con el Señor a la oración. Lo ayudaba a pedir sabiduría antes de decidir, mantener la calma ante las dificultades, aprender a perdonar con sinceridad y no rendirse cuando las fuerzas bajaban. Muchos buscan paz afuera, pero Airaldo la buscó dentro, y por eso la encontró. Porque cuando una persona aprende a orar de verdad, también aprende a confiar, a esperar y a caminar con serenidad. Y algo más, a la oración le enseñó a tener un corazón limpio, no perfecto, pero sí sincero, un corazón que se reconoce necesitado de Dios y por eso se deja moldear. Formación y crecimiento. La fe también se aprende. San Airaldo comprendió que la fe no es ignorancia. La fe también necesita conocimiento, necesita claridad, necesita comprender la enseñanza cristiana para vivirla con firmeza. Por eso, en su proceso de formación, Airaldo buscó aprender, escuchar, estudiar y dejarse guiar. Sabía que para servir mejor, primero debía estar bien preparado. Y esto nos deja una lección muy importante para hoy. Quien quiere ayudar a otros, primero debe fortalecerse por dentro. En este tiempo de formación, Airaldo no solo creció en conocimiento, sino en carácter. Se volvió más paciente, más prudente, más capaz de escuchar sin interrumpir, más atento al sufrimiento ajeno, más dispuesto a dar una palabra de ánimo a quien lo necesitara. Disciplina espiritual en constancia en lo pequeño. La disciplina espiritual no es dureza, es amor con dirección. Es aprender a decir: hoy también voy a ser fiel, aunque cueste, aunque haya cansancio, aunque el día sea pesado. Airaldo practicó una vida de sencillez. No buscaba lujos ni comodidades, prefería lo esencial, porque sabía que el exceso muchas veces distrae el corazón. Su disciplina incluía momentos de silencio, actos de servicio, vida comunitaria cuando era posible, humildad en sus palabras y un deseo constante de agradar a Dios. Y aquí se nota algo muy profundo. A Airaldo
No quería una vida fácil, quería una vida con sentido. El servicio como escuela del corazón mientras se formaba, Airaldo también aprendió que servir no es solo hacer tareas. Servir es amar con hechos. Es ver al otro como hermano. Es estar disponible sin buscar reconocimiento. En Istimpo, probablemente ayudó en necesidades concretas del pueblo en acompañar, orientar, escuchar, colaborar en lo que se requería, no como alguien que se cree superior, sino como alguien que sabe que todo lo bueno viene de Dios. Y cuando una persona sirve con humildad, su corazón se hace más grande. Airaldo fue creciendo en esa mentalidad. Mi vida no es solo para mí. Y eso lo fue preparando para responsabilidades mayores. Porque antes de ser guía, aprendió a ser servidor. Un espíritu firme, pero lleno de ternura. A veces se piensa que la disciplina vuelve a las personas frías. Pero en Airaldo fue al revés. Mientras más disciplinado se volvía en su vida espiritual, más humano se volvía en su trato. Se volvió más comprensivo, más amable, más cercano. Y esto es señal de una fe auténtica. Una fe que no endurece, sino que ablanda el corazón. Así se fue formando San Airaldo sin prisa, pero sin pausa, con una fe profunda, con una oración constante, con una disciplina que lo sostenía, con un servicio que lo purificaba, con un corazón que cada día se parecía más al de Cristo. El llamado al servicio como San Airaldo se convirtió en guía de su pueblo. Hay un momento en la vida de toda persona que camina con Dios en serio, donde lo aprendido en silencio comienza a convertirse en misión. La oración ya no se queda solo en lo interior, y la formación espiritual deja de ser únicamente crecimiento personal, se transforma en una luz para otros. Así ocurrió con San Airaldo de Maurienne. Después de años de disciplina, de vida ordenada, de oración constante y de servicio discreto, llegó el tiempo en el que el pueblo empezó a reconocer algo evidente. Airaldo tenía un don para guiar, no desde la imposición, sino desde la sabiduría y la paz que transmitía. Porque hay líderes que se notan por su voz fuerte, y hay líderes que se notan por su presencia serena. Airaldo pertenecía a estos últimos. No necesitaba imponerse. La gente confiaba en él porque sentía que su corazón era limpio, que sus palabras tenían verdad y que su intención era sincera. Cuando el pueblo reconoce a un hombre de Dios en una comunidad, especialmente en tiempos antiguos, la fe era el centro de la vida. Y cuando una persona mostraba coherencia, prudencia y amor real por los demás, era natural que se convirtiera en referencia. Airaldo comenzaron a buscarlo para muchas cosas, para pedir consejo en momentos de duda, para recibir una palabra de aliento cuando el ánimo se apagaba, para encontrar paz cuando había tensión y para volver a Dios cuando alguien se sentía lejos. Él no rechazaba a nadie, pero tampoco se creía superior. Su grandeza estaba precisamente en su humildad. Escuchaba primero, pensaba antes de hablar, oraba antes de decidir, y esa actitud, tan rara incluso hoy, hizo que su guía se volviera cada vez más valiosa. Un guía que no solo habla, sino que vive lo que hacía especial a San Airaldo. No era solo lo que decía, sino cómo vivía. Su vida era su mensaje, y eso es lo que realmente cambia a las personas. Ver a alguien que practica lo que cree. Mientras muchos se conforman con aparentar, Airaldo buscaba ser auténtico. No era perfecto, pero era verdadero. Y la gente se da cuenta cuando alguien es verdadero. Su manera de guiar no era dura ni distante. Era firme, pero compasiva. Sabía corregir con respeto. Sabía orientar sin humillar. Sabía animar sin engañar. Sabía acompañar sin cansarse de la gente. Y es que un buen pastor no es el que manda desde arriba, sino el que camina con el pueblo con paciencia, con fe y con amor. Responsabilidades mayores, el peso de servir bien. Con el tiempo, su servicio fue creciendo. Y cuando la misión crece, también crecen las responsabilidades. Airaldo tuvo que aprender a llevar cargas más grandes, en decisiones importantes, momentos delicados, situaciones donde la fe del pueblo necesitaba ser sostenida. Pero él no se apoyaba en su fuerza, se apoyaba en Dios. Y esto es muy importante. Cuando una persona sirve desde el ego, se desgasta rápido. Pero cuando sirve desde la gracia, puede mantenerse firme incluso en tiempos complicados. Airaldo comprendió que la autoridad verdadera no se basa en controlar, sino en cuidar. Y por eso su guía no se convirtió en una carga pesada para los demás,
sino en una bendición. El estilo de San Airaldo, cercanía y claridad, su forma de guiar, tenía características muy marcadas. El cercanía no se encerraba, estaba disponible. Claridad hablaba con sencillez, sin complicar lo que era esencial. Prudencia no actuaba por impulso, sino con discernimiento. Compasión entendía la debilidad humana y no juzgaba con dureza. Firmeza espiritual no negociaba lo importante, pero lo enseñaba con amor. Esa combinación es rara. A muchos tienen firmeza, pero no ternura, y otros tienen ternura, pero no firmeza. Airaldo logró unir ambas cosas, y por eso su influencia fue tan grande. La fe como refugio en los momentos difíciles. Toda comunidad vive desafíos, han preocupaciones, conflictos, necesidades, incertidumbre, y en esos momentos el pueblo necesita una guía que no se derrumbe. San Airaldo se convirtió en ese punto de apoyo, no porque fuera invencible, sino porque había aprendido a confiar. Y cuando alguien confía en Dios, transmite esperanza, sin necesidad de prometer cosas imposibles. Sus palabras ayudaban a levantar al cansado, a reconciliar al que estaba dividido, a fortalecer al que dudaba, y a recordar que la vida tiene un sentido más grande que lo visible. En el fondo, Airaldo enseñaba con su vida que la fe no es una idea bonita, sino una fuerza real para vivir mejor. El inicio de un legado en esta etapa. San Airaldo ya no era solo un hombre de oración en silencio. Ahora era un guía reconocido, un pastor que ayudaba a su pueblo a caminar con Dios, a mantenerse unido y a conservar la esperanza. Y lo más hermoso es que su liderazgo no se construyó con poder, sino con amor, no con orgullo, sino con servicio, no con apariencia, sino con verdad. Porque cuando Dios levanta a un guía auténtico, no lo hace para que brille él, lo hace para que otros encuentren luz. Pruebas y firmeza a la fe de San Airaldo en tiempos difíciles. Cuando una persona comienza a ser guía para otros, también empieza a vivir algo inevitable. A las pruebas llegan con más fuerza, no porque Dios quiera que suframos, sino porque la vida misma presenta desafíos, y quien tiene una misión grande necesita un corazón fuerte. En esta etapa, San Airaldo de Maurienne nos enseña algo muy valioso. A la fe verdadera no se mide en los días tranquilos, sino en los momentos donde se necesita valentía, paciencia y mucha confianza en el Señor. Airaldo ya era reconocido por su vida espiritual, por su cercanía con el pueblo y por su capacidad para orientar con sabiduría. Pero con esa responsabilidad también llegaron situaciones complejas, decisiones difíciles, tensiones dentro de la comunidad y momentos donde no bastaban las palabras bonitas, sino que se requería un espíritu firme. El peso de ser guía cuando muchos dependen de tu calma. Ser guía no es solo dar consejos. Ser guía es cargar con preocupaciones ajenas, es escuchar problemas que duelen, es acompañar a quienes están pasando por momentos difíciles, es sostener la esperanza cuando otros ya no pueden. San Airaldo entendió que su misión no era impresionar, sino servir con amor constante. Por eso, cuando aparecieron problemas en su entorno, él no respondió con desesperación, ni con enojo, ni con orgullo. Respondió como lo hacía siempre, con oración, prudencia y confianza. A veces, la gente espera que un líder tenga todas las respuestas, pero Airaldo no fingía saberlo todo. Él tenía una virtud que lo hacía más grande. Sabía pedir luz a Dios, y esa humildad lo mantenía firme. Momentos de tensión, aprender a unir, no a dividir. En cualquier comunidad pueden surgir diferencias de opinión, malos entendidos o conflictos. Y en tiempos antiguos, donde las circunstancias eran difíciles y la vida podía ser inestable, estas tensiones se sentían aún más. San Airaldo no fue un hombre que alimentara discusiones. Al contrario, él se convirtió en un puente y unificador, un pacificador, un hombre que buscaba que el pueblo caminara unido. Su forma de actuar era muy clara: escuchar antes de juzgar, hablar con respeto, buscar soluciones justas y recordar a todos lo esencial a la caridad y la fe. Esto no significa que fuera débil, significa que era sabio, porque el verdadero fuerte no es el que grita más, sino el que sabe mantener la paz sin perder la verdad. La tentación del cansancio.
cuando el alma se agota. Hay algo que pocas personas dicen, pero que muchos líderes viven en el cansancio interior. Ese cansancio que no se quita solo con dormir, porque viene de llevar muchas cargas, de estar disponible siempre, de sentir que no puedes fallar. San Airaldo también tuvo que enfrentar ese tipo de lucha, pero su secreto era este. No se apoyaba solo en su fuerza. Cuando el cansancio llegaba, él volvía a lo que siempre lo sostenía, la oración. No como un escape, sino como una fuente, porque quien aprende a descansar en Dios encuentra una energía diferente, una fuerza tranquila, una paz profunda, una claridad que vuelve. Airaldo no buscaba reconocimiento, no vivía para que la gente hablara bien de él, vivía para agradar a Dios, y esa intención pura lo protegía de la frustración. Decisiones difíciles, el elegir el bien, aunque cueste. En la vida de un guía espiritual, hay momentos donde una decisión puede afectar a muchos, y tomar decisiones así no es fácil. Se necesita discernimiento, valentía y rectitud. San Airaldo mostró en esta etapa una cualidad muy fuerte, a la fidelidad. No se movía por conveniencia, ni por presión, ni por miedo. Se movía por lo que consideraba correcto delante de Dios, y eso es algo que hoy necesitamos recordar. La fe no es solo emoción, es decisión. Es decir, Señor, yo elijo tu camino, aunque no sea el más cómodo. Airaldo sabía que el bien verdadero no siempre es el más popular, pero también sabía que lo correcto trae frutos, aunque al principio cueste. Un corazón que se mantiene limpio. Una de las cosas más impresionantes de San Airaldo es que, a pesar de las pruebas, no se volvió duro, no se volvió amargado, no se volvió frío, al contrario, se volvió más compasivo. Porque cuando una persona pasa por pruebas con Dios, su corazón no se rompe, se purifica, aprende a entender mejor a los demás, a tener paciencia, a perdonar, a acompañar, sin exigir perfección. Airaldo se mantuvo firme, pero con ternura, se mantuvo claro, pero con misericordia, se mantuvo fuerte, pero con humildad. La enseñanza de esta parte, en esta cuarta parte de la historia, San Airaldo nos deja un mensaje poderoso. La santidad no es una vida sin problemas, es una vida con Dios en medio de todo. Y si hoy tú estás viviendo un momento difícil, si estás tomando decisiones complicadas, si sientes cansancio o preocupación, San Airaldo te recuerda que no estás solo, que Dios fortalece al que confía, que la paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que el Señor camina contigo, porque un corazón firme no es el que nunca tiembla, sino el que sigue adelante con fe, caridad y sabiduría. El estilo de vida que hizo brillar a San Airaldo. Después de conocer la formación espiritual de San Airaldo de Maurienne, su crecimiento como guía del pueblo y la firmeza con la que atravesó momentos difíciles, llegamos a una parte profundamente inspiradora en la huella que dejó su manera de vivir. Porque Airaldo no solo fue un hombre de oración y responsabilidad, fue sobre todo un testimonio de caridad constante, sabiduría práctica y humildad verdadera. Y lo más hermoso es que su santidad no se basó en cosas llamativas, sino en algo que todos podemos imitar, en la fidelidad en lo cotidiano, la caridad como lenguaje principal. San Airaldo entendía que la fe no se demuestra solo con palabras, sino con obras, pero no obras hechas para ser vistas, sino obras hechas por amor. Él vivía la caridad como una forma natural de respirar, ayudar, acompañar, sostener, animar, corregir con respeto, escuchar con paciencia. En su comunidad, su presencia se convirtió en un consuelo. Había personas que quizá no tenían grandes recursos, pero encontraban en él una riqueza más importante, un corazón disponible. La caridad de Airaldo se manifestaba en detalles que parecen simples, pero que cambian vidas. En una palabra amable cuando alguien estaba desanimado, un consejo prudente en un momento de confusión, un gesto de cercanía con quien se sentía solo, una oración ofrecida con sinceridad por los demás. Y aquí hay una enseñanza fuerte. Muchas veces, lo que más sana el corazón de una persona no es una gran solución, sino sentir que alguien la entiende y la acompaña. Sabiduría que nace del silencio. San Airaldo no era un hombre impulsivo. Su sabiduría no venía de hablar mucho, sino de escuchar bien. Escuchaba a la gente, escuchaba a su comunidad, escuchaba lo que ocurría alrededor y sobre todo
aprendía a escuchar a Dios en la oración. Por eso, cuando hablaba, sus palabras tenían peso, no porque fueran complicadas, sino porque eran claras y directas y llenas de paz. La sabiduría cristiana no es solo conocimiento, es saber vivir con orden, con justicia, con compasión y con fe. Y Airraldo era un ejemplo de esa sabiduría que se nota en la forma de tratar a los demás. En tiempos donde muchos buscan tener la razón, él buscaba algo más importante: Heiser el-Bin, un corazón humilde, sin necesidad de reconocimiento. Uno de los peligros más grandes para una persona que guía es caer en el deseo de reconocimiento. Pero San Airraldo se mantuvo firme en la humildad. Él sabía que su misión no era construir su nombre, sino servir a Dios. No buscaba aplausos, no buscaba ser el centro, no necesitaba que lo elogiaran para seguir adelante. Y eso lo hacía libre, porque quien vive para agradar a Dios puede mantenerse estable. Incluso cuando la gente cambia de opinión, puede seguir haciendo el bien, aunque nadie lo vea. Puede sostener la paz, aunque el entorno sea difícil. Airraldo tenía esa libertad interior, a la libertad del que confía en el Señor, la perseverancia, en santidad sin prisa, pero sin pausa. Si algo marcó el estilo de vida de San Airraldo, fue su perseverancia. No era una fe de un solo día, era una fe que se mantenía, una fe que se levantaba cada mañana con el mismo deseo en ser fiel. Y esto es importantísimo, porque muchos inician con entusiasmo, pero pocos continúan con constancia. Airraldo nos enseña que la santidad no es un momento brillante, sino un camino firme. Su perseverancia se veía en su vida de oración, su servicio constante, su capacidad de mantener la calma, su paciencia con los demás, su amor por la comunidad. Él sabía que el bien se construye poco a poco, que la paz se cultiva, que la fe se fortalece con práctica, que el corazón se forma con decisiones diarias. Su comunidad, como familia. San Airraldo no veía a la comunidad como un lugar donde mandar, la veía como una familia que debía cuidar. Por eso su guía era cercana, humana, real. Seguramente muchas personas se acercaban a él no solo por asuntos espirituales, sino por necesidades concretas, problemas en casa, preocupaciones del día a día, dudas, cansancio emocional. Y Airraldo respondía con la misma actitud, paciencia y amor. Él no tenía un corazón selectivo, no ayudaba solo a quienes le caían bien, ayudaba porque entendía que cada persona es valiosa para Dios, a la luz que permanece. En esta etapa, San Airraldo se convirtió en una referencia espiritual tan sólida que su ejemplo empezó a quedar grabado en la memoria del pueblo. Porque cuando una persona vive con coherencia, su vida se vuelve una enseñanza permanente. La gente no recordaba solo sus palabras, sino su estilo, su serenidad, su bondad, su humildad, su fe firme, su manera de mantener esperanza. Y esa es la herencia más grande que puede dejar un santo. Una vida que inspira. Mensaje para nosotros hoy. San Airraldo de Maurienne nos enseña que no necesitas ser famoso para ser grande. No necesitas hacer cosas enormes para dejar huella. Basta con vivir con amor real, con fe sincera y con constancia, porque Dios transforma al mundo con personas que hacen el bien en silencio. Si hoy tú sientes que tu vida es sencilla, repetitiva o normal, esta parte te recuerda algo precioso. A lo cotidiano también puede ser santo. Lo pequeño también cuenta. La paciencia también es amor. El servicio también es oración. Y la fidelidad diaria, cuando se vive con Dios, se convierte en un camino de luz, legado, enseñanza final, oración y llamado a la acción. Llegamos al cierre de esta historia que, aunque nace en tiempos antiguos, sigue hablando con fuerza al corazón de hoy. San Airraldo de Maurienne no fue recordado por buscar grandeza humana, sino por vivir una grandeza distinta, la grandeza del servicio, de la humildad y de la fe constante. En las partes anteriores, vimos cómo su vida se formó desde lo sencillo, cómo su interior se fortaleció con disciplina espiritual, cómo su misión creció hasta convertirse en guía para su pueblo, y cómo su caridad dejó una huella profunda. Ahora, en esta última parte, contemplamos su legado, aquello que permanece cuando una vida ha sido vivida con Dios, porque un santo no es alguien que brilla por apariencia, sino alguien que ilumina por dentro, y esa luz se queda incluso
cuando ya no está físicamente presente. Un legado construido con fidelidad. La historia de San Airaldo nos recuerda que la santidad no siempre se manifiesta con hechos llamativos. A veces, el Señor forma a sus santos en lo cotidiano, en el silencio, en la oración, en la paciencia y en el servicio constante. Airaldo fue un hombre que enseñó con su ejemplo que la fe se demuestra con obras sencillas. La oración sostiene la mente y el corazón. La humildad abre puertas que el orgullo cierra, y la caridad puede transformar comunidades enteras. Su legado fue el de un pastor que no vivía para sí mismo, sino para Dios y para los demás. La enseñanza que más necesitamos hoy. Vivimos en un mundo rápido, donde muchos quieren resultados inmediatos, respuestas instantáneas y caminos fáciles. Pero San Airaldo nos recuerda una verdad poderosa: a lo más fuerte no siempre es lo más ruidoso. Lo más santo no siempre es lo más visible. Lo más valioso casi siempre se construye con constancia. Su vida nos enseña que se puede ser firme sin ser duro, claro, sin ser hiriente, y paciente sin rendirse. Y eso, hoy, es un mensaje enorme para familias, para jóvenes, para personas cansadas, para quienes están luchando por mantener la paz en su hogar, para quienes quieren volver a Dios con sinceridad. San Airaldo y el corazón del buen pastor. Cuando pensamos en un buen pastor, pensamos en alguien que cuida sin cansarse, guía sin humillar, corrige con amor, acompaña con paciencia y se mantiene fiel aunque el camino sea difícil. San Airaldo vivió exactamente así. Su autoridad no venía de imponer sino de servir. No venía de exigir sino de amar. No venía de dominar sino de orientar. Por eso su recuerdo se mantuvo vivo, porque la gente no olvida a quien la trató con dignidad, a quien le devolvió esperanza, a quien le mostró a Dios, con hechos, lo que San Airaldo puede inspirar en tu vida. Esta historia no es solo para admirar, es para aplicar. Hoy tú puedes vivir algo del espíritu de San Airaldo cuando decides hablar con paz, incluso si otros están tensos, servir en casa sin esperar aplausos, ser fiel en lo pequeño, aunque nadie lo note, orar cuando sientes presión o cansancio, hacer el bien con un corazón limpio. No todos están llamados a grandes misiones visibles, pero todos estamos llamados a vivir con amor real. Y esa es la grandeza que Dios mira. Oración a San Airaldo de Maurienne. San Airaldo de Maurienne, siervo humilde y pastor fiel, hoy me acerco a ti con un corazón que busca paz. Enséñame a vivir con sencillez, a servir sin cansarme, a ser paciente cuando todo parece difícil y a mantener mi fe firme cuando llegan los días pesados. Ayúdame a escuchar más y juzgar menos, a hablar con amor y no con dureza, a construir unidad en mi familia y a hacer luz con mis acciones, aunque sean pequeñas. Ruega por mí para que mi vida tenga orden, para que mi corazón tenga pureza, y para que mi camino esté lleno de esperanza. Que Dios me conceda la gracia de ser fiel, de hacer el bien cada día y de confiar en el Señor con todo mi ser. Amén. Llamado a la acción. Si esta historia de San Airaldo de Maurienne tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas muy sencillas. Primero, escribe en los comentarios: San Airaldo, guíame en la fe. Segundo, dale like para que este mensaje llegue a más personas. Tercero, suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo vidas de santos que fortalecen el alma y nos acercan a Dios. Y si quieres, comparte este video con alguien que necesite paz, ánimo y esperanza.